Me da mucho gusto saludarte el día de hoy desde OKS Iglesia Campiña. Es un privilegio compartir la palabra de Dios y el tema de hoy es los tiempos de Dios. Y yo creo que los tiempos de Dios tienen mucho que ver con el lema que tenemos durante este verano, que es trascender, porque trascender tiene que ver con tiempos. Y uno de los misterios más grandes, por lo menos para mí, es entender los tiempos de Dios. Porque definitivamente Él usa otro reloj y otro calendario que el mío. Y cuando yo pienso que ya es hora para que Dios actúe, a veces veo que Dios no piensa igual y Él tiene, pues yo creo que otra perspectiva, mucho más amplio que el mío, de lo que sucede y lo que va a suceder. Y Él conecta todo, pues el pasado, el presente y el futuro. Y es increíble experimentar que aún así, sin a veces entender los tiempos de Dios, Dios nunca llega tarde. Y podemos aprender de las historias de la Biblia y ver que los tiempos de Dios realmente son importantes para Dios. No es de que Dios no le interesan los tiempos, no. Si tú ves la Biblia desde el principio hasta el fin, todo calculándolo así con mucha precisión, todo lo que Dios iba haciendo. Entonces, ahora en nuestra propia vida a veces no lo entendemos de la misma forma porque no hemos leído el final de nuestra historia. Entonces nos toca confiar que los tiempos de Dios son mejores que los nuestros y descansar en Él y creer que todo termina para bien, así como dice su palabra. Me acuerdo una vez, Miguel y yo teníamos, yo creo que un año de casados, teníamos poco tiempo de casados y estábamos preparándonos para un viaje. Entonces, no teníamos dinero para irnos, no teníamos dinero para lo que costaba el viaje, íbamos a irnos con un equipo. De hecho, en ese momento estábamos en Noruega y el equipo iba para Estonia. Y nosotros estamos hablando con Dios y diciendo, Dios, sentimos que esto es algo que tú nos llamas a formar parte, pero pues viendo aquí la realidad, no tenemos el dinero para ir. En este momento tomamos una decisión porque yo tenía unas situaciones de salud con mi familia y yo le dije a Miguel, ¿sabes qué? Yo creo que yo me voy a quedar y vas tú. Que realmente no hacía ninguna diferencia económicamente hablando porque no teníamos ni el dinero ni para el uno ni para los dos. Pero así quedamos en paz y una noche antes del viaje, eran como ya las 10 de la noche. Y yo estaba preparando la ropa de Miguel. Me acuerdo que estaba planchando unas camisas, y por fe empacando la maleta porque creíamos que Miguel iba a ir al viaje. Creíamos que era algo que Dios nos había hablado. Y así como que, pues empacamos. Todavía faltan unas horas para el viaje. Salen hasta mañana en la mañana. Pero ya el reloj humano de nosotros era así como que no, ya no se puede. Pero ahí estamos, preparando y orando y empacando la maleta de Miguel. Como a las 11 de la noche suena el teléfono y es el líder del equipo. Y dice, ¿saben qué? Dice, una persona que tiene todo pagado, de repente nos habla y dice que no puede ir. Entonces tenemos un lugar vacante, tenemos un lugar con todo pagado. ¿Quieren aprovechar ese lugar? Y nosotros, ay Dios. De hecho, llegas a la última hora, llegas y contestas y claro que sí, decíamos, estamos orando y confiando que esto era algo que Dios tenía para nosotros. Entonces cerramos la maleta de Miguel y temprano el otro día se fue de viaje y ya su viaje todo pagado. Entonces así es Dios. Pero a veces se me hace como que en las películas de suspenso, como que nos tiene así a la última hora. Pero creo que sucede esto porque a Dios le gusta que le confiemos, que a Dios le gusta que le creemos y que dejamos que Él haga su parte. Nosotros aquí en este mundo hacemos lo nuestro, pero lo sobrenatural viene de Él.
Entonces, confiar en Él y ver cómo Él hace todo hermoso en su tiempo, pues es la verdad algo increíble. Y ese es el versículo que usamos para introducir el tema de hoy, lo que dice Eclesiastés 3:11. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado, ni antes ni después, para el tiempo de Dios. Y bueno, quiero compartir contigo el día de hoy una historia de la Biblia. Y es una historia que precisamente se habla de eso, de esperar los tiempos de Dios y qué hacemos en esos tiempos de espera. Y bueno, vamos a conocer a algunos personajes aquí, tal vez los conoces. Se llama Zacarías, es la historia de Zacarías y su esposa Elizabeth. Podemos leer su historia en Lucas capítulo 1, del versículo 5 hasta el 64. Es una historia larguita, no vamos a leer todo aquí, pero te digo la cita para que tú cuando tengas tiempo, cuando quieres, pues vuelves a leer la historia y Dios te va a seguir hablando, de seguro. Y podemos aprender de ellos. Para eso sirven las historias bíblicas. Aprender a través de las vidas de ellos en zapatos ajenos y ver cómo Dios siempre llega en el tiempo preciso. Nosotros como seres humanos, hablando de los tiempos de Dios, conectamos con los tiempos de Dios, con las generaciones que ya pasaron, con la generación que vive hoy, donde estamos hoy en este mundo, y también con las generaciones que vienen. Y somos parte de un rompecabezas grande. Y nuestra parte es muy, muy importante. Y Dios sabe cómo a veces tiene que mover ciertas piezas para que su plan se lleve a cabo. Y eso fue lo que pasó aquí con la vida de Zacarías y su esposa. En Lucas 1, del 5 a 7, para empezar la historia, podemos ver que Zacarías era un sacerdote. Y era un matrimonio ya grande de edad. Ellos se dedicaban su vida a servir a Dios. Eran buenas personas, eran cuidadosos en cumplir lo que Dios les hablaba. Y era realmente una pareja ejemplar. Pero tenían una gran tristeza. No tenían hijos. Anhelaban mucho tener un hijo. Ellos ya estaban muy grandes de edad como para tener hijos ya. Y aparte, Elizabeth era estéril. Entonces nunca habían podido lograr ese gran deseo. Y me pongo a pensar si los visualizamos a estas personas cuando eran jóvenes. Probablemente se casaron siendo unos adolescentes. Y bueno, la mamá de la novia y platicando y que pronto va a nacer el pequeño Zacarías y se casan ellos y quieren formar su familia y pasa un año, pasan 2 años y no se embaraza. Llegan a los 20 y como que todo el mundo preguntando lo que es normal y ¿cuándo llega el pequeño Zacarito? ¿Cuándo van a tener? ¿Cuándo van a encargar? ¿Cuándo? Ya. Y así como que nomás esperando y diciendo con paciencia, Elizabeth, sí. Ya en eso andamos y que pronto. Y como que en los 20 todavía así como que era este anhelo, esa esperanza. Y probablemente la mamá y las tías le decían a Elizabeth, no te preocupes, pronto saldrás embarazada. Todavía estás a tiempo, todavía no te desesperes. Llega a los 30, ya es así como que la gente así como que deja de preguntar, no tan seguido. Probablemente empiezan a preocuparse un poquito, Zacarías y Elizabeth, como que ya empiezan así a decir, uy, ¿qué está pasando? Llegan a los 40, el reloj biológico, el reloj humano, ya marca de que ya está pasando el tiempo, ya cada vez se pone más difícil, ya cada vez menos probable. Y en aquella cultura también eso implicaba
cierta condenación porque las personas pensaban que algo mal tal vez han hecho para merecer esto. Algo anda mal por ahí. Tal vez Dios los está castigando. Entonces, esta era otra carga para ellos. Llegan a los 50 y probablemente ya empiezan a reconciliarse con la verdad de que no van a llegar a ser padres. Yo creo que ya llega a ser esos temas que ya no se tocan, porque hay un dolor ahí atrás. Y empiezan de cierta manera, conformarse con que, bueno, así nos tocó. Y no va a haber alguien que va a heredar el trabajo sacerdotal de Zacarías. No van a tener a ese heredero, a ese bebé soñado. Y ya cuando llegan a esa edad avanzada, como en esta historia, no, pues ya habían perdido toda esperanza. Y lo que es importante aprender a través de ellos es empezar a ver su vida y empezar a ver qué hacían durante este tiempo, durante todos estos años de espera. Y este es el primer punto que quiero compartir contigo el día de hoy. Tengo 3 puntos y el primer punto es: haz lo importante en el tiempo de la espera. Dice aquí en el versículo 8, cierto día, que pudiera ser cualquier día en el calendario de Zacarías, pero era un día especial para Dios. Ese día Dios tenía marcado en su calendario celestial. Y aquí dice, cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Zacarías, durante esos años de espera, hacía lo importante en el medio de lo imposible. Servía a Dios en el templo y servía a la gente. A pesar de ya ser una persona mayor, se levantaba todos los días. Tenía su rutina de levantarse y de ir a trabajar y servir a Dios y servir a las personas. En el templo, los sacerdotes se dividían por grupos. Entre todos los sacerdotes conformaban 24 grupos y se turnaban para servir en el templo. A cada grupo les tocaba servir 2 semanas al año. Primero una semana que sacaban por sorteo y luego otra semana. 2 semanas al año. Y esa semana que les tocó servir en el templo, podía haber 1000 sacerdotes trabajando ese día. Y se sacaba otro sorteo para ver cuáles de esos sacerdotes iban a entrar al lugar santo para quemar incienso. Y eso era algo muy esperado de parte de un sacerdote. Y era algo que podían esperar lograr como ganar la lotería. Máximo una vez en la vida iban a poder hacerlo. Y a veces los sacerdotes no llegaban a pasar a ese lugar santo. Y Zacarías nunca había pasado. Nunca había pasado a este lugar, nunca había ganado la lotería, por decirlo así, nunca había podido entrar a este lugar tan deseado, pero ese día Dios tenía una cita especial y esperaba Dios en Zacarías. Zacarías servía bajo otro sacerdote que se llamaba Abías, podemos leer, y su equipo era el número 8. Y esa semana que le tocó servir, bueno, resulta que ahí hacen el sorteo y sale Zacarías con el boleto ganador. Zacarías, hoy te toca entrar al lugar santo. ¡Ajúa! Dijo Zacarías, o tal vez dijo aleluya, o tal vez nomás se emocionó, dijo, wow, Señor, me toca hoy, wow, por fin algo que yo había anhelado y esperado está por suceder. Entonces entra, y lo que hace cuando entra a este lugar es
quemar incienso. El incienso era un símbolo de las oraciones del pueblo. Y Zacarías había orado mucho. Toda su vida había orado al Señor. Y ahora entra y logra estar ahí adentro. Y en este lugar santo había 3 objetos. Había un candelabro de 7 brazos. Había un plato con 12 panes. Y había también este lugar, este altar donde quemaban incienso. Y ese día le tocó entrar, recibir ese gran privilegio, y algo sucede allá adentro, porque este momento no era solamente que Zacarías estaba anhelando, era algo que Dios también estaba preparando. No era una casualidad que ese día le llegó a la vida de Zacarías. Las cosas que nos suceden en la vida, las bendiciones que nos llegan, no son por casualidad. Son cosas que Dios tiene preparado para sus hijos. Lucas 1, del 11 a 14, podemos leer que mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Nunca había visto un ángel. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. ¿Cuándo se iba a imaginar Zacarías lo que le pasó ese día? Y mi consejo para ti el día de hoy, y el mismo consejo es para mí, primero, no dejes de hacer lo importante en tu tiempo de espera. Tener fe es confiar en los propósitos de Dios, aún cuando no entendemos. Seguimos cuidando el templo en el tiempo de espera. Ahora sabemos que el templo es, el espíritu es lo que tenemos aquí por dentro, nuestro corazón. Ahora el templo está en nosotros, somos el templo de Dios, y cuidemos ese templo en el momento o en los tiempos de espera. Servimos a Dios y servimos a la gente. Y quiero explicarte rápidamente lo que significan los 3 objetos ahí del templo, porque ahora, pues metafóricamente, sucede lo mismo en nuestro corazón. El candelabro significa Jesucristo, el árbol de la vida. Significa nuestra comunión con Él. De hecho, eran 6 brazos, 3 y 3, y uno en el medio. Los 3 de cada lado significa el ser humano, la humanidad, y el del medio es lo divino, es Dios, es Cristo dándonos vida, dándonos las bendiciones, abriendo el cielo sobre nosotros. Entonces, Él es la parte divina. El número 7 es un número divino, es la parte divina que llega a ser lo sobrenatural en nosotros y en nuestras circunstancias. Él es el que llega a ser lo imposible en el medio de nuestro tiempo de espera. Juan 8:12 dice: una vez más Jesús le dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ese candelabro significa la luz de Cristo en nuestra vida. Significa que Él ilumina nuestro caminar. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Toma tu tiempo con Jesús todos los días. Toma la Biblia en tus manos, ábrela todos los días. Es la luz que necesitamos, es la comunión que necesitamos, es la guianza que necesitamos. Y este candelabro no tenía velas, eran copas de aceite que se quemaban. El aceite es una imagen del Espíritu Santo. Así mantenemos el fuego prendido en nuestro corazón, en el medio de los tiempos que tal vez podemos cuestionar lo que suceda a nuestro alrededor. Pero cuando tenemos esa comunión con Jesús todos los días, nos mantenemos firmes. El pan de vida también simboliza
a Cristo, ese plato con panes. Significa el alimento que Él todos los días nos da. De hecho, así nos enseñó a orar Jesús, el pan nuestro, dánoslo hoy. Y Él dijo en Mateo 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todos los días podemos ser saciados por Jesús. Tomamos tiempo con Él. Inclúyelo en tus quehaceres diarios, donde tú andas. El incienso es un símbolo de nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestro agradecimiento ante Él. Hoy en día no ocupamos físicamente quemar incienso. Dice la Biblia que ahora nuestras vidas es esa ofrenda agradable ante Dios. De hecho, dice aquí en Hebreos 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ya no ocupamos hacer otros tipos de sacrificios. Las alabanzas, el agradecimiento, lo que sale de nuestra boca es el sacrificio perfecto, es un olor fragante. Y cuando servimos en nuestra iglesia, cuando servimos a la gente que nos rodea, también son ofrendas agradables ante Dios. Amén. Vamos a ir al punto número 2. Ese es un punto que me gusta mucho y es un punto que quiero aplicarlo más en mi vida. Y es un punto interesante que puse así, no lo eches a perder con tu boca. Te lo voy a repetir, no lo eches a perder con tu boca. No lo quiero echar a perder con mi boca lo que Dios está haciendo. Vamos a ver aquí lo que sucede con Zacarías. El mismo capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 hasta el 23. Aquí nos toca leer tantito. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposo también de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Terminó con su compromiso primero. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Creo que Dios dejó mudo a Zacarías para que se cumpliera la palabra de Dios y no las palabras de Zacarías. Dice la Biblia que nuestra lengua es como un timón pequeño, pero que pueda dar dirección a un barco gigante. Nuestra lengua y nuestra boca pone dirección a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones cada día. Y nuestra boca puede acercarnos a los propósitos de Dios o pueden alejarnos de los propósitos de Dios, porque Dios no nos lleva fuerzas a ningún lado. Él nos da un libre albedrío. Entonces nuestras palabras son muy importantes. Y Dios tuvo que cerrarle la boca a Zacarías para que no fuera a echar a perder la promesa que Dios le había dado. Es muy fácil empezar a hablar palabras de duda, de queja. Es muy fácil hablar palabras que crean desánimo en nosotros mismos y también en los demás.
Y de hecho, pues fue el primer engaño para el ser humano. La serpiente cuando le dijo a Adán y Eva, con que Dios les dijo. Y empezaban a cuestionar, empezaban a hablar cosas que Dios no había dicho. Y se echó a perder ahí lo bonito, lo que estaban viviendo, los propósitos de Dios en ese momento. Entonces, qué importante es cerrar nuestra boca a veces y no echar a perder las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Dice Proverbios 18:20. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Comemos el fruto de lo que hablamos. Hablemos lo que Dios tiene para nosotros. Dice Salmo 19:14, dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones, oh Señor, mi roca y mi redentor. Señor, quiero hablar declaraciones de fe. Quiero hablar lo que dice tu palabra. Quiero alinear mi boca con tu verdad. Y quiero hablar por fe. No quiero hablar nomás por vista. Porque es muy fácil solamente hablar. No, pues no se puede. Imagino que Zacarías, pues cuando se vio con el ángel, ya estoy muy anciano, mi esposa estéril. Y empezamos a comentar lo que nuestra mente humana, lo que nuestro reloj, nuestro calendario, nuestros tiempos, nuestras finanzas, nuestra salud nos habla. Pero podemos hablar también por fe lo que dice la palabra de Dios. Y el último punto que quiero compartir contigo es, hoy es el día de salvación. Hay algo en el calendario de Dios para el día de hoy. Hay cosas en la palabra de Dios, hay cosas en los planes de Dios que no conocemos sus tiempos. No conocemos sus tiempos para muchas cosas. Pero sí, Dios es claro en algo. Cuando se trata de la salvación es para hoy. Este día hay una salvación especial para ti y para mí. Vamos a leer y terminar con la historia de Zacarías en el versículo 57 al 64. Dice, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz a un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Acuérdense que Gabriel le había dicho en el templo cómo iba a llamar a su hijo. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Ahí Dios cumplió su propósito y pudo Zacarías volver a abrir su boca y hablar. Dice 2 Corintios 6:2. En el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. No sé si algo el día de hoy te está abrumando o afligiendo, si estás esperando algo que no ha llegado a cumplirse, a suceder. No sé si tienes algún diagnóstico que te preocupe. No sé si tienes alguna situación en tu casa que te causa tristeza. Pero quiero decirte lo que el ángel le dijo a Zacarías. No tengas miedo. Dios ha oído tu oración. Ten por seguro que Dios conoce tu vida, conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus frustraciones y tus alegrías. Él conoce todo. Y Él tiene
un calendario perfecto para tu vida. Descansa en eso y entrégate a Él. Entrégate a Él en tu servicio a Él, en el cuidar tu corazón, en cuidar tu boca y esperarlo sabiendo que Él hace todo hermoso en su tiempo. Y si necesitas esa salvación en tu vida el día de hoy, di, Señor, sálvame, sálvame. Y si tú nunca has hecho la oración de fe, que es la salvación y vida eterna, pues hoy es el día de salvación. Hoy es el mejor día. Es el momento para invitar a Jesucristo a tu corazón. Porque una cosa es creer que hay un Jesús que existe. Otra cosa es invitarlo a tu corazón y recibir la salvación. Entonces te voy a invitar a orar conmigo. Puedes cerrar tus ojos. Si por algo no andas manejando, si estás en un lugar seguro, puedes cerrar tus ojos y puedes decir conmigo, Señor Jesús, creo en ti y quiero que hoy sea el día de mi salvación. Abro mi corazón, te recibo como mi Salvador, como el que ha perdonado mi pecado. Y gracias, Señor, porque también te puedo recibir como mi Señor, el que desde ahora en adelante va a guiar mi vida. Quiero que tú seas mi guía. Quiero que tú vivas en mí. En el nombre de Jesús. Gracias, porque ahora soy un hijo de Dios. Amén. Hoy es el día de salvación. Los tiempos de Dios son perfectos. Confía, descansa, alábalo. Y Dios hará todo hermoso en su momento. Dios te bendiga.